Buenas noches. Esta noche yo presento al señor Guillermo Eduardo Álvarez Cadena. Su perfil profesional es experiencia en el manejo de socios estratégicos, correcta identificación de clientes por tipo de rentabilidad, análisis y asignación óptima de presupuestos por tipo de productos, visión global de negocios y ventas, capacidad de trabajar en equipo y orientada a resultados, desarrollo de programas estratégicos. En la experiencia laboral, docente en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Universidad Internacional del Ecuador, Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo. También gerente propietario de la comercializadora Álvarez Valdés, gerente comercial de Calina. Agradezco la invitación del Centro Democrático. Es mi segunda ocasión dando una conferencia, un taller. No recuerdo bien hace qué tiempo empezamos ya a hablar sobre lo que era el marketing político. ¿Qué creen ustedes que busca el marketing? Si hay 10 compañías, ¿por qué unas hacen más marketing, por decirlo así, que otras? ¿Qué se imagina? O sea, ¿cuál será el fin de todo esto? Vamos, uno a la vez, no todos, porque así nos... ¿Qué buscará una compañía cuando empieza a hacer mucha publicidad? Para mí el objetivo del marketing sería vender el producto, hacer que la empresa surja. Sí, en resumidas cuentas, al final del día lo que tú quieres como compañía es vender más. Yo creo que no hay empresa con fines de lucro o sin fines de lucro que quiera al final del día tener un saldo positivo en sus cuentas. Pero yéndonos un poquito más allá, perfecto, tú dices yo quiero vender, generar más utilidades, tener una mejor rentabilidad, que eso es el fin de cualquier empresa. Pero si te has dado cuenta, ¿qué hizo esta compañía para lograr eso? O sea, ¿cuál fue el medio bajo el concepto marketing? ¿Qué hizo? Llegar más a los clientes. Llegar mejor a los clientes, así es. O sea, indiscutiblemente tratar de saber qué quería la gente, cómo quería la gente y tratar de alguna manera de persuadirlos. O sea, el producto, chicos, puede ser el mejor del mundo. Pero si ese producto no está hecho conocer como debe ser, definitivamente no se va a vender. Así de sencillo. Entonces, aquí viene la vinculación ya con la parte política. ¿Qué es para ustedes la política? ¿O qué es un político para ustedes? ¿Qué saben de la política? ¿Cómo lo podrían definir en términos muy generales? No vamos a ahondar mucho en el tema. ¿Qué dicen? ¿Qué busca un político? No te escucho. Lo que busca un político es acercarse a la gente, tener más cercanía que lo que él ofrece. Cosas así es, totalmente de acuerdo. Y si te pones a ver desde ese punto de vista, el político viene a ser un producto, ¿o no? Cuando el día de mañana hay las campañas electorales para presidentes, para alcaldes, para cualquier curul que exija el país, digan ustedes que la persona que está parada al frente de nosotros lo que busca es que lo aceptemos, que lo aprobemos. Y la forma de justificar de que estamos aceptándolo, como si fuésemos a hacer una compra, es básicamente ¿con qué? ¿En qué momento ustedes le demuestran al político de que están de acuerdo con él? Cuando generas el voto. Es como que hagas una compra. Acá es igualito. Y veamos el siguiente concepto. Una de las cosas más importantes dentro del marketing es el famoso mensaje. El mensaje es ¿qué le quiero yo hacer escuchar a la gente? ¿O qué quiero que la gente escuche? Y aquí nos vamos a poner un ratito un poquito técnicos, con 2 palabras. En el mensaje siempre hay 2 figuras. El que emite el mensaje y el que recibe el mensaje, ¿no es cierto? El emisor y el receptor. Ahora, el emisor en este caso, por decirlo de alguna manera, es el político. Obviamente me refiero a toda la campaña política que viene atrás. Pero ¿qué creen ustedes que debe tener ese mensaje? ¿Cómo debería ser el mensaje? Primero, un objetivo. Perfecto, o sea, definitivamente el mensaje debe decirte algo. Si el mensaje no te lleva a nada, en algún momento se dilata y simplemente quedó en buenas intenciones. Un objetivo. ¿Qué más debe tener un mensaje? ¿Cómo ustedes, acuérdense de alguna campaña pasada y qué hacía que un mensaje se les quede en su cabeza o esté posicionado en su cabeza más que otros? Musical. Sí. O sea, muy agradable. Definitivamente, si es un mensaje muy frío, muy álgido, no te va a agradar, no te va a gustar, no va a pegar. ¿Qué más? ¿Qué más debería tener?
La propaganda, que es todo el entorno que ayuda a que ese mensaje lo entiendas. Muchas veces tú escuchas el eslogan, que es la frasecita, que resume, por decirlo así, lo que está vendiendo el político, porque eres un producto y te estás queriendo vender, buscas que te acepten, pero necesitas de alguna manera que las cosas te acompañen bien. En las diferentes campañas presidenciales que han habido, ¿qué es lo que venden o qué es lo que han prometido los políticos? Entre los que han llegado a ser presidentes y los que no han llegado a ser presidentes. ¿Quién se acuerda qué ofrecía León Febres Cordero? Pan, techo y empleo. Si te pones a ver, ¿qué ofrecía Correa cuando llegó a la presidencia? Con otras palabras tal vez, pero ¿qué ofrecían? Lo mismo, pan, techo y empleo. Ecuador, chicos, es un país, se escucha feo porque ya no se lo usa, pero en vías de desarrollo se llama. Estamos creciendo, en teoría vamos a estar mucho mejor, esperemos que así sea, por el bien de todos, pero de alguna forma al Ecuador le sigue faltando tener casa, que toda la gente viva muy honestamente en su hogar, tener un empleo digno, un empleo que te permita vivir acorde y tener alimentación. Eso es lo básico en cualquier sistema social, ni más ni menos. Lo que puedas hacer luego, aumentar o disminuir, ya bueno, es cuestión tuya, pero por lo menos el Estado está en la obligación de poderte cumplir esas tres cosas. Es muy complicado el control del dinero que ingresa a las diferentes campañas políticas, sea en Ecuador, en Colombia, en Perú o en cualquier parte de Latinoamérica. La normativa o la forma o la estructura legal que existe actualmente tiene muchos errores, muchos vacíos. Entonces hay mucho riesgo de filtración de dineros que no sean bien habidos, o sea, dineros, seamos claros, como narcotráfico, lavado de dólares, etcétera, etcétera, que ingresan a diferentes campañas. Aquí en Ecuador en algunos momentos se lo ha comentado, yo no recuerdo en ningún instante que puntualmente se ha dicho, mira, este grupo subversivo o este grupo de narcotraficantes o estos lavadores de dólares apoyaron directamente esta campaña. Eso no se ha escuchado. En Colombia, por ejemplo, sí se conoce, en Perú se conoce, pero en realidad es un riesgo. Y ahí viene la parte sensible del financiamiento. Si no existe un marco legal, chicos, un marco muy claro de cómo controlar el dinero que ingresa a las diferentes campañas políticas, existe un riesgo latente de que se presenten los famosos movimientos o lavados de dinero. Es muy fácil. Pasemos al siguiente punto. El activismo. ¿Qué es para ustedes el activismo? ¿Qué es para ustedes ser un activista? ¿Perdón? Ser parte, sí, ser parte activa, por eso sí, ser parte activa de un movimiento. ¿Qué debería tener? Llamemos activista a las personas que están al lado del político, a las personas que comparten la ideología del político. Entonces, ¿qué debe tener, chicos, el activista? ¿Cuál debería ser el perfil de la persona que está atrás del político acompañándolo en la campaña? ¿Qué debería ser? ¿Perdón? Sí, es un portavoz, definitivamente. El activista es la persona, por decirlo así, fiel, que comparte el pensamiento del candidato político y de alguna forma le ayuda a llegarle a más gente con el mensaje. Sí, definitivamente sí. ¿Qué más debe ser este activista? ¿O qué características le podríamos poner al activista? ¿Qué dicen? Ser leal, definitivamente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de alguna vez estar en campañas políticas. Yo he visto el caso, por ejemplo, que en la mañana han estado con un candidato, eso del sanduchito, la colita y los 5 dólares no es mentira, es verdad. No sé si en otras partes les den más, 10, no sé, pero bueno. Pero yo he visto candidatos, activistas, por así decirlo, que han estado en la mañana con un candidato y en la tarde se cambiaron de camiseta. En tiempos de campaña, señores, eso es lo más normal del mundo. Aunque no crean, hay mucha gente que en esos tiempos de campañas viven así. Te ganas 10 dólares al día, 15 dólares, ya has comido 2 veces, ya has paseado encima. Llegarás afónico a tu casa, tal vez, pero ya mínimo llegaste con camiseta, con bandera y con plata. Entonces, hay gente que sí le resulta. Yo conozco gente que, no te digo que se dedican a esto, viven de esto, pero por lo menos se han divertido así. Entonces, lo que tú decías de lealtad definitivamente tiene que ser así. Pero bueno, ¿cómo controlas eso, no? ¿Qué más debería tener este famoso activista?
Carisma, definitivamente. El carisma, chicos, vende. Y vámonos del político otra vez. ¿Ustedes creen que el político debe tener carisma? Vamos más sencillo. ¿Qué es para ustedes el carisma? ¿Cuándo dicen ustedes, oye, fulano de tal tiene carisma? Cuando es agradable. ¿Qué más? Alegre. Es creíble, ¿sí? Es creíble. El carismático tiene que ser una persona creíble, definitivamente. O por lo menos si miente, que mienta bien, ¿eh? Que le llegue a convencer, definitivamente. ¿Qué más es para ustedes el carisma? Llegar a la persona fácilmente. Ustedes se han dado cuenta que en muchas ocasiones hay gente muy brillante, con una preparación altísima, un conocimiento y un expertise total, pero a veces no pueden comunicarse con las personas. Les es muy difícil llegar a comunicarse con la gente. O díganme ustedes que alguna vez en su vida no les ha costado comunicarse con otras personas. Yo creo que sí. En algún momento hemos tenido problemas. Y aquí aparece una palabra que se llama la asertividad. ¿Quién ha escuchado qué es ser asertivo? ¿A qué les suena ser asertivo? Y es lo que tienen que usar los políticos, o por lo menos la gente que está alrededor de él. ¿Perdón? En parte sí. A ver, ser persistente no va tanto con asertividad, pero sí lo necesitas. O sea, la persistencia definitivamente en cualquier actividad del día lo necesitas. Tú me decías usar la palabra... Por ahí va. Digo, saber cómo llegar a la gente, qué decirle, en qué momento decirle, qué tono utilizar, qué palabras usar, etcétera, etcétera. Eso es asertivo. ¿El político debe o no debe tener asertividad? Y vean lo que pasa ahora. ¿Ustedes creen que todo el país, pensemos en Ecuador, somos iguales? ¿Ustedes creen que todo Ecuador, me refiero a ciudades, cantones, parroquias, tenemos los mismos problemas sociales? De manera macro sí, vuelvo al tema, pan, techo y empleo. Pero ya cuando te empiezas a meter en zonas, en ciudades más grandes o más pequeñas, no necesariamente todos los problemas son exactamente iguales. ¿Qué es ser opositor? Ojo, ser opositor no es irte a pelear con el político. O sea, el hecho de que tú seas opositor, por ejemplo, del presidente de tu facultad en la universidad, no es que lo vas a esperar abajo y le vas a pegar al opositor, perdón, al presidente. El opositor es la persona, obviamente, que no comparte tal vez la ideología o el fin. Así es, no lo compartes. Pero ¿qué busca finalmente el opositor? Un opositor bien formado, ¿no? Un opositor muy consciente. ¿Qué busca? Mejorar. Eso, mejorar las cosas que tal vez el gobierno no las está haciendo de la mejor manera o no las ve así. Entonces, finalmente, quien debería ganar es la ciudadanía. Todos nosotros. Pero bueno, aquí en Ecuador y en muchas partes del mundo, el concepto oposición es tan mal manejado que lo que hace es muchas veces demorar la toma de decisiones, me refiero a la generación de nuevas leyes, nuevas disposiciones, etcétera, etcétera. Una vez que yo tengo todo mi panorama muy claro, sé quiénes son mis activistas, sé qué mensajes estoy dando, tengo ya formado toda esa maquinaria política o publicitaria, como lo quieran llamar ustedes, que está ayudando al político a llegar a nosotros de la mejor manera, con el mejor mensaje, diciendo lo que queremos escuchar. Ahí viene la gran lucha. A la gente a la cual te vas a dirigir no son todos iguales, o todos nosotros somos iguales. No, que nos parezcamos en costumbres, sí, pero no somos iguales. A nosotros, no a todas, aquí vemos asumo unas 100 personas. No todos compartimos, por ejemplo, los mismos gustos por frecuentar ciertos lugares. No todos estudiamos las mismas carreras. No todos nos vestimos iguales. No todos comemos las mismas comidas. Imagínense con 14 millones de ecuatorianos, que va a ser peor todavía. Aquí viene la gran tarea del político de empezar a identificar los grupos sociales. Toda esa maquinaria política, ¿en qué se centra? En identificar los diferentes grupos sobre los cuales está basada la sociedad. ¿A qué me refiero? Hay un grupo importante
sobre los cuales los políticos empiezan a atacar en sus inicios. ¿Cuáles creen que son? ¿Perdón? No. Me refiero a ver, ya estás tú clarísimo con tu campaña, estás todo perfecto, y ahorita empiezas ya a hacerla conocer la campaña a los políticos, perdón, al público, pero sabes que no le vas a llegar a uno por uno, tienes que empezar a llegar en bloques. O sea, empezar a armar grupos de personas para empezar a darles mensajes puntualmente. O sea, ¿qué quiero que ellos escuchen de mí? ¿Qué quiero que ustedes escuchen de mí? ¿Y qué quiero decirles por acá de mí? Obviamente todos los mensajes o todo lo que quiero que ustedes reciban de mí es para que justamente convencerlos y que voten por mí. Pero perfecto. Si ustedes son políticos el día de hoy y quieren empezar a llegar a la gente, ¿qué grupo sería uno de los principales o los cuales ustedes empiecen a atacar y por qué? Me refiero a grupos de gente, ¿ah? Sí, los desempleados sí, pero dentro de los desempleados, ¿alguna característica particular? Sí, definitivamente la masa pobre de Ecuador es una masa altísima. Yo buscaría a los que influyen en el resto. ¿Cómo se llaman este tipo de personas? Los líderes. Y si hablamos ya de una manera más macro a nivel país, ¿cómo se los conoce? Como líderes de opinión. Ahora sí, volvamos a lo mismo. ¿Qué es un líder de opinión? ¿Cómo calificaríamos a un líder de opinión? ¿Cómo nos creemos nosotros que es un líder de opinión? Es un representante. Y si es un representante, ¿qué tiene atrás de él? ¿Perdón? Grupo de gente que lo sigue, ¿no es cierto? O sea, indiscutiblemente ya nos estamos ahorrando un poquito de trabajo. Si por ejemplo, el día de hoy tuviese que hacer alguna actividad con ustedes, a lo mejor ponerme a hablar con cada uno de ustedes va a ser un poquito complicado. No es agradable, pero sí complicado. Y saldremos a la 1 de la mañana de aquí. Pero a lo mejor ustedes solo siguen a 1, a 2 o a 3 personas, y yo hablando con esa 1, 2 o 3 personas es suficiente para, de alguna manera, llegarles el mensaje a todos. Pero sobre todo, chicos, mucha información. El líder de opinión es una persona con un alto grado de información. ¿A qué me refiero con esto? Es una persona que se ha preparado, que está conociendo el tema. El líder político es el que está atento a saber cuáles son las propuestas, el líder de opinión está atento a saber cuáles son las propuestas de los políticos, tiene muy claro el conocimiento de sus planes de trabajo y es una persona que está preparada, sabe, de alguna manera sabe. Ahora, aquí viene la tarea difícil. El líder de opinión normalmente ya tiene elegido su político preferido. Si tú eres una persona que conoces mucho del tema político, o sea, digamos que aquí todos somos líderes de opinión, quiere decir que conocemos mucho el tema, conocemos mucho las propuestas, pero el día de mañana tienes a los 3 políticos que están para presidentes al frente tuyo y tú los conoces muy bien a los 3, con mucha seguridad te vas a ir sobre el cual te ofrecen los mejores planes o el mejor plan. Así es. ¿O no es así? Cuando ustedes van a comprarse un carro, un televisor y te has puesto a revisar las propuestas en diferentes casas comerciales y tienes clarísimas en cuál te va a ir mejor, o te vas a ahorrar más plata, o tienes mejores garantías, sería de locos que escojas la que menos te sirve. El líder de opinión es igualito. Entonces, por ahí, ese debería ser el primer grupo sobre el cual nosotros ataquemos. ¿Qué otros grupos creen ustedes que aparecen aquí en la palestra? ¿Qué otros grupos ustedes creen que están por ahí regados? Hay un grupo que es muy peligroso. ¿Cuál es? Los corruptos. Bueno, los corruptos están en cualquier parte. O sea, me refiero que el corrupto, un líder de opinión puede ser un corrupto. ¿Ah? Y ahí, a ver, centrémonos un ratito en esto. ¿Qué es para ustedes ser líder? ¿O qué es liderazgo para ustedes? ¿Qué es un líder? ¿O cómo califican un líder? ¿Alguien que tiene decisión? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Perdón? Sí. Acá dicen que es alguien que piensa en equipo y deja como la libertad para que todos opinen. Perfecto. Pero ¿qué causa el líder en ese grupo? ¿O por qué él es líder y el de acá no es líder o el de allá no es el líder? ¿Por qué?
Acuérdense de un líder mundial o líder ecuatoriano bueno, por ejemplo. ¿Ustedes creen que es un líder bueno? Y veamos las características. ¿Qué dicen? ¿No, qué? ¿Qué? No escuché. No escuché, en serio que no escuché. Alfaro. Sí, puede ser Alfaro. ¿Qué vendía Alfaro? ¿Cuál era el sueño de Alfaro? ¿Era? Era innovador, sí. ¿Por qué lo seguía la gente Alfaro? Tenía decisiones firmes, sí. Tenía mucha gente que lo seguía atrás. Pensemos en un líder malo o negativo. No malo, negativo es el término. No, a nivel mundial puede ser, no importa, ¿no? Hitler, el mejor ejemplo es Hitler. ¿Por qué era líder Hitler? Así es, tenía una gran capacidad de palabra, tenía todo un pueblo que eran los alemanes, convencidos de que eran una raza especial, muy elegida, y que tenían que destruir al resto de las razas del mundo. Los únicos aliados de los alemanes en aquel entonces eran los rusos, y hasta los rusos traicionaron. Entonces, y se fueron la única nación que ha podido en el mundo irse contra el resto de naciones. Perfecto. Hay un grupo muy interesante que hay que saber cómo llegarle. Por ejemplo, se conoce a los desinformados. ¿Cómo ustedes clasificarían a los famosos desinformados? Hablamos de los líderes de opinión, que tienen mucha gente atrás, y hablamos ahora de los desinformados. ¿Qué es para ustedes un desinformado dentro del concepto político? Pensemos dentro del electorado. ¿Cómo será el desinformado? ¿O cómo se imaginan ustedes a un desinformado? Sí, en parte no le interesa. El que no le interesa implica que no revise, no estudie, no analice. ¿Será fácil o será difícil persuadirlo? Y les pongo un ejemplo. A todos nos ha pasado alguna vez, en la universidad sobre todo, que de repente llegan los días de exámenes y no se han encontrado alguna vez con algún compañero que llegó y ese día recién se enteró que había examen. Ese es un desinformado. Ese es el verdadero ejemplo de estar desinformado. ¿Y qué le ha tocado al pobre? Igual, o sentarse a ver el examen y ver qué pasa, tirar la monedita, o simplemente, mira, me voy a la casa y espero el mejoramiento. ¿Cómo lo llevarían en ese caso acá a la parte electoral? ¿En qué momento ustedes dicen, mira, este es un desinformado? O pregunto, cuando hemos ido a votar los domingos, porque las votaciones son los domingos, a la hora que vayamos, ¿no les ha tocado que se encuentren con algún amigo y le dicen, bueno, ¿y por quién vas a votar? No sé. Va y vota, ¿y por quién votaste? No sé. O peor aún, hay casos y casos. Porque, es más, se enteran ese día que hay votaciones. Yo he visto gente que está votando, las votaciones son hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde. 5 creo, ¿no? 5 y 1 todavía están por ahí parados esperando a ver si les dejan votar. Ese es peor todavía, te quedas sin la papeleta y pagas multa y todos los problemas que se vienen. Pero hay gente que llega ese día a votar, no saben por quién votar. ¿Y cómo se deciden a votar en ese momento? ¿Por? Ese rato están preguntando, bueno, ¿y quién está para presidente? ¿Y qué ofrece? Y si es que preguntan, ¿no? O simplemente no les ha pasado, te dicen, bueno, José, ¿por quién votaste? Mira, voté por fulano. Ah, ya, yo también voto por él. ¿Qué tan fácil o difícil será lidiar con este tipo de personas? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué harían ustedes? ¿Cómo manejarían ese tema? ¿Cuáles son las vías, chicos, para llegar a la gente? ¿Cuáles son las vías para llegar a la gente? ¿Cuál es la forma de comunicarse con la gente? ¿Cómo la gente se entera de que estás para candidato a algo y estás ofreciendo algo? En forma televisiva. Forma televisiva, radio, prensa escrita, debates, meeting, lo que sea. Pero se han dado cuenta que hoy en día la tendencia ha cambiado muchísimo. El otro día, ayer leí en Facebook, una amiga ponía de que era la primera vez hace mucho tiempo de que iba en el carro con alguien conversando. Me causó extrañez o sea, se refería a que hace mucho tiempo andaba en su carro y la persona con la cual se subía al carro ya no conversaba mucho con ella, sino más bien ahora con esta persona puntual pudo conversar.
¿Qué creen que tenía en particular esta persona? Que la hacía que converse más con ella. No era carisma. Bueno, al final, el otro que no conversaba también era muy carismático. Pero ¿qué le hacía que esta persona de ayer, me causó hasta chiste, haya conversado más que con el resto de personas? Para mí la respuesta fue más asombrosa todavía. No tenía BlackBerry. Chicos, para cerrar la conversación, que me ha gustado, han sido muy participativos, finalmente lo que quiero llegar es la tendencia actual y la tendencia que se viene, la tendencia es las cosas que se van a dar, o cómo se está viviendo el tema político a nivel nacional e internacional, es una cosa muy violenta desde el punto de vista que va avanzando muy rápido. La forma como llegar a la gente ha cambiado muchísimo. Ya el político está buscando medios puntuales, directos, quiere decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, está armando grupos o equipos de trabajo que logren esto sobre la gente. Y finalmente, así tengamos la mejor campaña política, la mejor estructura política, si el político no logra venderle al pueblo o hacerle entender que lo que está prometiendo lo va a cumplir, no hay cosa que lo logre poner en ese lugar, o por lo menos que lo haga durar en un puesto político, en un puesto público en este caso. Ecuador lo ha vivido. Hemos tenido políticos con planes grandes, planes muy ambiciosos, planes muy esperanzadores para el Ecuador, para salir de la crisis, mejorar como país, como sociedad, pero ha pasado 1 o 2 años y no han podido cumplir la meta. Eso ha hecho que los presidentes hayan caído en su momento. Espero no haberlos aburrido, a mí me encanta conversar de esto. Parte de mi vida es ser profesor universitario y espero simplemente que en algo les haya podido aportar y que nos veamos en una próxima ocasión. Un verdadero placer. Pasen bien. Bueno, un agradecimiento al máster Guillermo Álvarez por la conferencia. Más que todo, muchas gracias jóvenes por venir acá. Yo creo que esto ha sido una buena experiencia y pues el Movimiento Centro Democrático estamos dando capacitaciones a los alumnos, a los estudiantes en general, porque somos un movimiento que estamos activando semanalmente, ¿no? Cada semana, cada 2 semanas hay actividades. Somos uno de los pocos movimientos a nivel nacional que estamos haciendo estas capacitaciones para los jóvenes, así que bienvenidos. Un saludo para la directiva de Naranjito, que está allá atrás. Gracias por estar aquí. Y bueno, a continuación vamos a entregar los diplomas, así que se van acercando cada uno de ustedes, por favor. Me parece muy buena porque en sí nos ayuda a relacionarnos de fondo lo que es el marketing político, nos ayuda a profundizarnos para saber cómo debe ser un líder, cómo debe ser un activista, un opositor, cuáles son las características que se necesita para poder llegar a la gente. Nos ayuda porque nos da el enfoque para poder llegar y para que el público pueda aceptar la lista. Es la primera vez que vengo a la conferencia del Centro Democrático. Me pareció instructiva, porque uno aprende un poco más de, bueno, en este caso lo que es marketing político, ¿no? La estrategia que siguen los políticos para llegar a la gente específicamente, ¿no? Específicamente gente de clase media baja, que es la mayoría, como dijo el encargado de dar la charla. Muy práctico para la actividad en el campo político, muy práctico. Es lo que siempre usan los políticos, ¿no? Para llegar a cualquier tipo de gente. Es la primera vez que asisto y me enteré por un profesor que tengo en la universidad. Él nos dijo que nos motivó para venir acá y todos, la mayoría hemos venido por eso. Si se realizan muchas de estas capacitaciones de diferentes temas, a los estudiantes nos conviene, ¿no? Porque aprendemos un poco más. Interesante para los estudiantes que estamos en la universidad porque nos estamos incrementando poco a poco a lo que es la enseñanza de lo que es marketing, a lo menos en mi carrera que he escogido, que es diseño gráfico. Tiene que ver mucho lo que es marketing y nos sirve de mucha ayuda como una guía.
Interesante porque justamente estamos en campaña política a nivel de lo que es el Ecuador, entonces para nosotros nos sirve como una guía para poder identificar justamente los grupos de lo que se refirió hoy la charla.